Da inicio a los diálogos judiciales, evento cultural que motiva la actualización jurídica y el constante perfeccionamiento de los servidores públicos de la Administración de Justicia Local, con el apoyo e intervención de todos aquellos que conformamos el Foro Nuevo Leonés. Los diálogos judiciales se desarrollan en varias sesiones, abordando en cada sesión un tema de actualidad que permita el punto de vista de las diferentes actividades jurídicas. El tema de hoy es la colegiación obligatoria. La colegiación obligatoria es un tema de discusión de actualidad, pues a través de esta se piensa que los abogados actuarán con apego a códigos de ética claros y tendrán una vigilancia estrecha de su actuación en beneficio de aquellos que acudan a sus servicios. Sin embargo, surgen muchas interrogantes al respecto. ¿Es necesaria esta medida? ¿Se requiere una reforma de carácter federal o puede hacerse por los estados? ¿Servirán a nuestro país los modelos internacionales sobre colegiación? Estas y otras interrogantes serán tratadas en el intercambio de ideas que hoy se presenta en Diálogos Judiciales. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de los Diálogos Judiciales. Bienvenidos a esta nueva sesión de los Diálogos Judiciales. El tema del día de hoy es la colegiación obligatoria y para ello hemos reunido a un panel muy plural. Está conformado por el licenciado José Manuel Guajardo Canales, diputado de la 71ª Legislatura del Estado. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. También nos acompaña el magistrado Carlos Emilio Arenas Batis, titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia. Muchas gracias, magistrado. Nos acompaña también el doctor Pedro Torres Estrada, catedrático de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey. Muchas gracias, doctor. Y el licenciado Adolfo J. Treviño, abogado postulante y miembro destacado de asociaciones y barrios de abogados a nivel estatal y federal. Muchas gracias, señor licenciado. Primeramente vamos a pedir a nuestros panelistas que nos hagan un planteamiento inicial sobre el tema. Para ello pido al licenciado José Manuel Guajardo Canales que tome la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, tuve la oportunidad de ver unos apuntes que editó la Suprema Corte en relación a unas mesas de trabajo que realizaron en la Consulta Nacional para la Reforma Judicial. Y encontré una mesa de trabajo que precisamente tocaba el tema de la obligación, de la colegiación obligatoria. Dentro de las mismas se plantean el problema de que si es a través de la colegiación obligatoria, como podemos superar algunas cuestiones, como es la deficiencia en la preparación académica de los abogados postulantes, y también se expresó ahí en esta consulta la falta ética de algunos de los abogados que están en el ejercicio de la profesión. Sin embargo, creo que partimos de una manera inversa. Creo que antes de hablar de la colegiación obligatoria tendremos que analizar cuál es el rol y los fines que debe jugar un colegio de abogados para posteriormente poder determinar si debe o no debe ser obligatoria. Para esto creo que es importante revisar algunos de los antecedentes de los colegios de abogados y su vida aquí en México. Yo me permití tomar algunos apuntes de algunos colegios de abogados más antiguos de la República para ver cuáles son sus fines y poder determinar cuál es el rol que han estado jugando. Como muchos de ustedes saben, seguramente la gran mayoría de los que integran o los que están acompañándonos y tienen mucho más experiencia en el campo del derecho, sabrán que el primer colegio de abogados fue fundado en 1761 y fue el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México. Este tenía prácticamente tres fines: el ejercicio del mutualismo, el realizar actos de piedad
y elevar el nivel nacional, el nivel de la práctica jurídica. Como un dato importante, y les comentaba ahorita, antes de entrar a la plática a mis compañeros, cosa curiosa, fue precisamente en estos momentos, en la etapa 1761, hasta la consumación de la independencia, cuando fue obligatoria la colegiación, y es obvio porque obedecíamos obviamente al sistema español, y al consumarse la independencia, pues esto se liberó y ya hay libertad para pertenecer o no a los colegios de abogados. Sin embargo, me pareció importante destacar cuáles son los fines de los cuales se erigieron este primer colegio de abogados, el Ilustre y Real Colegio de Abogados, que posteriormente cambió al Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, y que alrededor de hace 60 años lo volvieron a retomar algunos compañeros abogados de la Ciudad de México, y que han llevado por buen camino. También es importante tomar algunos aspectos de la Constitución de la Barra Mexicana de Abogados, que de alguna manera también recoge los fines y el espíritu del anterior colegio, y que me voy a permitir mencionárselos. Dentro de sus fines, rescato los más importantes: defender los intereses individuales y colectivos de sus acusados, velar por el decoro y la dignidad de la abogacía, fortalecer la cultura jurídica y influir en la en la moral de los abogados. Desde mi punto de vista, creo que los colegios de abogados casi todos recogen estos fines. Sin embargo, creo que los colegios de abogados tienen que tener mayor vinculación, deben de estar más cercanos y ser auxiliares, sea del Poder Judicial o de la Judicatura, para que en realidad sus opiniones puedan tener una influencia importante en el ejercicio de la profesión. Más allá de que si es obligatorio o no, hay que definir bien el rol, hay que darle la importancia que debe tener un colegio de abogados, para entonces poder decidir o fijar una posición si la colegiación debe ser o no debe ser obligatoria. Yo, para terminar esta primera intervención, quisiera mencionar lo que comentaba el doctor Ignacio Burgoa en relación a qué es el ideal de un colegio de abogados. Dice: es un medio indispensable para que los mismos puedan llegar a ser un factor real de poder que tenga influencia cultural o moral para mejorar el orden jurídico. Creo que mientras los colegios de abogados no sean factor real, difícilmente o de nada servirá que la colegiación sea obligatoria. Si la colegiación debe ser obligatoria en la medida que le demos fuerzas a los colegios de abogados, en la medida que le impongamos requisitos, en la medida que lo hagamos fuerte y lo hagamos auxiliar tanto del Poder Judicial o bien del Consejo de la Judicatura. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, señor diputado. Magistrado, ¿qué nos podría decir sobre el tema en un primer planteamiento? Bueno, primeramente, lo que yo diría es que el tema de la colegiación obligatoria es sin duda un tema complejo que incluye diversos subtemas. Cuando en la plática entre abogados surge el tema de la colegiación obligatoria, uno de los subtemas que siempre sale es el relativo a la constitucionalidad o no de la colegiación obligatoria. Es ordinario que lleguemos a la conclusión así muy de bote pronto, muy rápida, en el sentido de que es inconstitucional la colegiación obligatoria o de que ésta no podría establecerse sin una previa reforma a la Constitución Federal. Cuando a esta conclusión se arriba en una de estas pláticas entre abogados, pues el efecto inmediato es que decae el interés por el tema, porque escala a ser un tema de nivel nacional y por lo tanto pues deja de ser un tema de interés local. Sin embargo, a mí me parece que cuando se afirma de manera categórica que la colegiación obligatoria es inconstitucional, realmente se está diciendo que cualquier modelo o cualquier especificidad de la colegiación obligatoria en nuestro país sería inconstitucional, y esto es inexacto. Hay tesis de la Corte, por ejemplo, estableciendo que la colegiación obligatoria en el caso de los notarios públicos es perfectamente constitucional.
Hay otras diversas tesis también en donde se establece que la reglamentación que hacen los estados de las profesiones también es constitucional, que la reglamentación del artículo 4 constitucional lo pueden hacer los estados. En fin, hay diversos elementos que nos llevan a considerar que no cualquier régimen de colegiación obligatoria es necesariamente inconstitucional. Todo depende de las modalidades del respectivo régimen. Poniéndolo en términos de lo más llano, la colegiación obligatoria lo que significa es que los abogados se les impone la condición o el requisito de pertenecer a un colegio para poder ejercer la profesión de abogados. En estos términos, pues sí, parece que esa colegiación obligatoria implica una restricción a por lo menos dos derechos fundamentales previstos en la Constitución, que son el del artículo 5, libertad de trabajo, y el del artículo 9, libertad de asociación, ¿verdad? El artículo 5, como sabemos, establece que toda persona es libre de dedicarse a la profesión, industria o comercio que mejor le acomode siendo lícitos. Y en el propio artículo 5 establece también que ciertas profesiones requerirán de título para su ejercicio. De tal modo que si decimos que la profesión de abogado, además de ser lícita y además de tener título, se imponga como requisito adicional la colegiación, pues estamos hablando de, sin duda, de una restricción a esa libertad de trabajo. Lo mismo en el artículo 9 se dice que cualquiera puede asociarse para cualquier fin ilícito. Si ponemos esa libertad de asociación, se ha interpretado en sentido positivo como la posibilidad de escoger libremente si incorporarse a una asociación, o en sentido negativo como el derecho a no incorporarse a ninguna asociación. Entonces, la colegiación obligatoria también podría ser una restricción en este tema. Pero no es lo mismo una restricción que una inconstitucionalidad. Los derechos fundamentales no son ilimitados, no son absolutos. Sí es posible que haya restricciones. La jurisprudencia y la propia Constitución autorizan restricciones siempre y cuando se trate de restricciones justificadas y que además sean proporcionadas. O sea, que sean las necesarias para garantizar o para salvaguardar el ejercicio de otro derecho fundamental. Por lo tanto, en el tema de colegiación obligatoria, a mí me parece que, aun cuando es una restricción a estos dos derechos fundamentales, su inconstitucionalidad o no dependería de en qué medida esa restricción se ha establecido para salvaguardar otro derecho o otra condición de semejante jerarquía. Pongo algunos ejemplos. Sabemos, por ejemplo, que la Corte ha prohibido la asociación obligatoria en empresas, en cámaras de comercio, o que ha prohibido la sindicación única. Sin embargo, como les decía, ha autorizado la colegiación obligatoria de notarios, ha autorizado también que determinados peritos solo puedan serlo aquellos que tienen determinados posgrados cursados, que solo ellos pueden hacer determinadas peritaciones, o que se requiera el título, por ejemplo, de abogado para poder ser mandatario en un juicio, etc. Bueno, ¿qué aspectos podrían incidir en la constitucionalidad o no de un régimen de colegiación obligatoria? Me refiero brevemente a algunos. Uno, el tema de si detrás de la carrera o detrás de la profesión de abogado subyace o no un interés público, o es solamente el interés privado. Si fuera, podríamos decir que sí, siempre está presente el interés público, o que siempre está el interés privado, o podríamos decir que hay ciertas actividades en donde hay un interés público y otras en donde no. Esta última respuesta nos podría llevar, por ejemplo, a los esquemas de colegiación obligatoria restringidos. Por ejemplo, solo respecto de aquellos abogados que se dediquen al litigio o que actúen en representación de las partes ante tribunales, pero no colegiación obligatoria para los abogados que dan asesoría, por ejemplo, corporativa o etcétera. También el tema del interés público o el interés privado tiene que ver con la diferencia entre un colegio y una asociación. Una asociación se puede entender, o así lo ha interpretado incluso la jurisprudencia de otros países, como la agrupación para fines particulares o para la protección de un interés privado, mientras que el colegio ya implica la protección de un interés público. También, desde luego, por ejemplo, el tema del federalismo. Si se va a pedir la colegiación obligatoria para litigar ante los tribunales, pues es obvio que la ley local solo podrá referirse a los tribunales locales, no a los federales, lo cual puede ser un problema tratándose de un país en donde el juicio de amparo es una instancia en prácticamente todos los juicios, ¿verdad? Entonces, en resumen, esta primera intervención la quisiera concentrar en el hecho de que la colegiación obligatoria puede o no
ser inconstitucional dependiendo de las modalidades específicas que se adopten. Por lo tanto, yo considero que podría haber en los estados regímenes de colegiación obligatoria que no necesariamente fueran inconstitucionales. Muy interesante, muchas gracias. Bueno, en esta vamos a hacer un primer corte y volvemos con esta sesión sobre colegiación obligatoria. Muchas gracias por seguirnos acompañando en esta sesión de Diálogos Judiciales, donde estamos tratando el tema de colegiación obligatoria. Enseguida le pido al doctor Pedro Torres Estrada que nos haga su planteamiento inicial sobre el tema. Muchas gracias. Pues primero que nada, sí es importante reflexionar la situación en la cual se encuentra el país. México yo creo que no solamente ha sufrido una transición política en los últimos años, sino también estamos ante una verdadera transición judicial. La Suprema Corte y los tribunales, los estados han sido ese eje, han sido ese árbitro armonizador de muchas de las relaciones políticas, y creo que en esta tendencia que se ha dado en los últimos años en México, pues nos hemos dado cuenta que también pues ha empezado a reintegrar y a nuevamente interpretar la Constitución. Si ustedes revisan la jurisprudencia o gran parte de la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte en México durante la mayor parte de su vida del siglo XX, pues nos vamos a dar cuenta que la mayor parte o la abundancia en jurisprudencia la vamos a encontrar principalmente en dos artículos, el 14 y 16. Sin embargo, en la mayor parte de la Constitución, en la parte orgánica ni siquiera había la posibilidad de defenderse, sino sobre todo en la parte de muchos de los derechos fundamentales no se les dio el contenido suficiente. Esto quiere decir, no sabíamos hasta dónde podían extenderse el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la igualdad, el derecho a la no discriminación. Es decir, en los últimos años esta transición ha sido también una forma de sobreinterpretación de la Constitución. Es decir, hasta hace muy poco tiempo íbamos a la Constitución a través de la ley. Y en los últimos tiempos vamos a la ley a través de la Constitución. Es decir, la ley vale en tanto y cuanto vaya acorde con esta Constitución. Como ya ustedes bien saben, la Constitución no solamente tiene reglas claramente definidas, sino también lo que nosotros llamamos principios constitucionales. En el ámbito de esos principios constitucionales nos vamos a dar cuenta cómo la Corte, en el momento de algunas de las tesis y algunas de las jurisprudencias que ha emitido, para ella pesó más en esa ponderación que hizo de principios constitucionales la libertad de asociación y la libertad de profesión y de trabajo. Sin embargo, mi aportación en esta tarde pues era en la medida de ver qué está pasando en otras partes del mundo. Si bien es cierto, México ha sido muy celoso en no transpolarizar jurisprudencia de otros países, en otros países ya la citación de sentencias de otros tribunales es algo muy común. Cito, por ejemplo, el Tribunal de Sudáfrica dentro de sus interpretaciones, y una de las fuentes de interpretación es la jurisprudencia comparada. En ese momento, pues, mi intención y mi aportación era ver cómo ha tratado el Tribunal Constitucional Español la figura de las colegiaciones. Y en este contexto, pues quería leerles 2 o 3 sentencias muy rápidas que ha expresado este tribunal, donde como para el Tribunal Constitucional Español el principio del interés público ha estado por encima de la libertad de asociación y la libertad de trabajo. Es decir, en la ponderación que hizo el Tribunal Constitucional Español tuvo mayor peso el interés, y como ustedes saben, en España la colegiación es obligatoria y por lo tanto no es inconstitucional. En la sentencia 76 del 2003, el Tribunal Constitucional establece lo siguiente: la colegiación obligatoria como requisito exigido por la ley para el ejercicio de la profesión no constituye una vulneración del principio y derecho de la libertad asociativa del artículo 22 constitucional español, activa o pasiva, ni tampoco un obstáculo para la elección profesional, dada la habilitación concedida al legislador en el artículo 36, en la cual tiene la facultad
para regular lo relativo a los colegios profesionales. Asimismo, en la sentencia 76/2003 establece que los fines relacionados con los intereses corporativos del colegio no son los que justifican la legitimación de la opción del legislador por la colegiación obligatoria, sino los fines específicos determinados por la profesión titulada, indudablemente de interés público. Esto quiere decir que para los españoles sí ha sido la necesidad de la colegiación de los abogados un factor de interés público. Y entonces, cuando el juez constitucional llega en esta ponderación, va a ponderar y va a definir que en esta situación pues la colegiación no es inconstitucional, porque lo que se está encargando de preservar son intereses que la misma Constitución establece al pueblo español. Quisiera yo con estos comentarios terminar esta primera intervención. Muchas gracias, doctor. Bueno, nos resta el licenciado Adolfo Treviño. ¿Qué nos puede decir como primer planteamiento sobre ese tema? Sí, gracias, licenciado. Creo que quienes me han antecedido han hecho una extraordinaria acotación del problema de la colegiación obligatoria. Me gustaría hacer unas precisiones históricas, porque el Ilustre y Real Colegio de Abogados de México concluyó su existencia en 1746. Mejor dicho, inició en 1746 y cambió a Nacional en 1823. Entonces existía el régimen de colegiación obligatoria por una razón. El colegio era el que tomaba los exámenes profesionales, es decir, él realizaba el examen, calificaba y autorizaba el ejercicio profesional y tenía que formar parte de ese colegio. Influyó mucho en lo relativo a la colegiación obligatoria en México que las Cortes de Cádiz en 1812 abolieron la colegiación en España y en Portugal. Y entonces en México en 1823 también resultó abolida, fundamentalmente por la participación activa de algunos abogados. Y no les interesaba que estuvieran agrupados. Luego se ha venido manejando en México la colegiación en forma voluntaria. Cada colegio tiene facultad, cada grupo de abogados tiene facultades para crear su propio colegio, otros en forma de asociación, y no se ha logrado que haya una tendencia a que la colegiación de los abogados sea obligatoria. En aquella época, antes de 1823, era forzosa, era el término que se utilizaba. Nosotros hemos estimado que el problema fundamental por el que no se ha establecido es una serie de deficiencias legislativas que impiden una interpretación, como ahorita el magistrado Arenas lo ha señalado. Quizá en apariencia pueda resultar inconstitucional la colegiación obligatoria, porque decimos que al hablar del artículo 9 constitucional pensamos en que hay una restricción al derecho de no asociarse. Sin embargo, el artículo 9 no habla de la libertad de asociación, habla de que la autoridad no puede impedir que los particulares se reúnan y se asocien. O sea, es una situación distinta, no lo pueden impedir. Y otro aspecto importante ha sido el artículo 124 constitucional, que establece que las facultades que no están reservadas a la Federación se entienden reservadas a los estados. ¿Qué ha sucedido con la colegiación? Que en el artículo 5, en su segundo párrafo, se deja a los estados el establecimiento de las profesiones, su forma de obtener sus títulos, y no es
federal. Es el único tema que se confiere a los estados y no se lo reserva a la federación. Posteriormente, el artículo 121, en su fracción quinta de la Constitución, también confirma que son los estados los que regulan el otorgamiento de los títulos. No hay ninguna regulación en relación con el ejercicio profesional. ¿Quién lo debe de regular? Y ha sido la Corte, en diversas tesis, en donde ha dicho, si los estados tienen facultades para otorgar los títulos, con mayor razón, tienen facultades para regular el ejercicio profesional y establecer las condiciones conforme a las cuales se puede ejercitar. Eso ha resultado que establecer una corriente general en todos los estados para buscar la colegiación no ha sido fácil. En lo personal, nosotros nos dimos a esa tarea y logramos la colegiación obligatoria en Guanajuato, en Campeche, en Tamaulipas, en Sinaloa y en algún otro estado. Nos reunimos con el Congreso y les manifestábamos que no existe tal inconstitucionalidad porque decían que se oponía al derecho de no asociarse. Bueno, ese no es un derecho. No podemos decir que exista un derecho a no traer pistola, no podemos decir que exista un derecho a no transitar, no podemos decir que existan todo aquello que es obstáculo por parte del gobierno, que el aspecto negativo lo regulen los particulares. Eso no es posible. Esa confusión surgió porque la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 20 dijo que era libre el derecho de asociarse, pero que a nadie podía obligarse a que formara parte de una asociación. Pero hablaba no de una asociación, sino de una negociación. Y se hizo con fines comerciales, no era con fines profesionales. Consecuentemente, esa confusión, afortunadamente, no ha llegado a la Corte. Llegó parcialmente, porque en el caso de un sindicato estableció que era inconstitucional que hubiera un solo sindicato y que se obligara a los trabajadores a pertenecer a ese sindicato. La realidad es que los colegios de profesionales en todo el país, las leyes que lo regulan, que son la ley de profesiones, establece siempre la posibilidad de que haya 5 o más, salvo el caso de Sonora y de Durango, que hay un solo colegio, que no hay más, pero la ley tampoco prohíbe que pueda haber más. Consecuentemente, estimamos que no existe tal inconstitucionalidad, que es una obligación de la autoridad de no oponerse a la unificación, a la colegiación y a la formación de agrupaciones profesionales, que al fin estas es lo mismo que un sindicato. No tiene más objetivo que tener una eficaz defensa de los intereses de sus agremiados. Y creo que con eso terminamos la primera parte, ¿no? Muchas gracias, señor licenciado. Pues daremos paso a otro corte y continuaremos tratando el tema de colegiación obligatoria. Volvemos a los diálogos judiciales, donde estamos tocando el tema de colegiación obligatoria.
Bueno, haciendo este primer planteamiento, podemos observar que, como usted lo comentaba en un principio, diputado, hay que apoyar la colegiación, pero tal vez se requiere hacer algunos pasos primero para ello. ¿Qué nos puede comentar respecto de esto? Bueno, yo creo que hay que definir bien cuáles son los fines de los colegios de abogados, primero que nada. Y que la ley recoja o la ley contemple cuáles son precisamente los alcances de un colegio de abogados. Yo creo en el papel que deben empezar a jugar los colegios de abogados y creo que los debemos de vincular a la autoridad. Deben de ser auxiliares de la autoridad, en este caso el Poder Judicial o del Consejo de la Judicatura. Yo creo mucho que en la medida que nosotros fortalezcamos a los colegios, donde una ley pueda decir cuáles son los requisitos que debe de tener un colegio de abogados, donde dentro de ese colegio de abogados exista la suficiente calidad de profesionistas, de profesionales que puedan dictar, que puedan dar directrices, que le puedan dar una opinión al Consejo o a los jueces del desempeño de determinados impartidores de justicia. Creo que ese es donde creo que debemos de orientar a los colegios de abogados, a que jueguen un papel importante dentro de la vida de la sociedad. Y por consiguiente, al existir esto, siento que automáticamente la colegiación debe venir obligatoria, porque va a ser todo el gremio quien va a estar vigilando de un mejor ejercicio de la profesión. Yo por eso al principio de mi intervención quería hacer énfasis en cuál fue lo que generó la mesa de trabajo en la Suprema Corte, que decía que el papel importante de la colegiación o por qué deberíamos de abocarnos a la colegiación era precisamente para cuidar el ejercicio, un ejercicio ético de la profesión y evitar y más bien influir y capacitar a los profesionales para que hubiera mejor calidad. Pero aparte de esto, que es muy importante, que debemos todos cuidarnos porque nos gusta nuestra profesión, porque creemos en ella, creo que el otro lado también es involucrarnos en la sociedad. Y creo que yo sí creo en la colegiación siempre y cuando definamos perfectamente en las leyes cuál es el rol de los colegios, cuáles son los alcances que le vamos a dar en la ley y cuáles son los compromisos que debe de asumir para que en realidad tengamos una mejor calidad en la impartición de justicia. Muchas gracias. Bueno, estos temas me dijeron que se han tratado y como lo comentaba el doctor, y hay unas resoluciones en el ámbito internacional donde han dicho que la colegiación obligatoria es una garantía social, por llamarlo de una forma. ¿Hay otras cosas que nosotros podemos aplicar en México aquí? ¿Unos criterios que realmente nos puedan apoyar la colegiación obligatoria en México? Sí, yo creo que ¿cuál sería uno de los atributos, independientemente que después hagamos algunos comentarios sobre cómo otros tribunales han considerado la necesidad de una colegiación obligatoria? Tiene mucho que ver con lo que yo veía cuando entraba aquí, y lo comentamos hace unos días en un desayuno, los diálogos judiciales. Leyendo el informe que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego en el último informe también del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice hay que elevar el diálogo. Y él se refiere más que nada a ese diálogo jurídico que se da entre litigantes, jueces, que esto en gran medida ellos se han estado dando cuenta que las sentencias vienen con un diálogo que desde su punto de vista pues resulta insuficiente, y que también este tipo de colegios pues no solamente va a obligar a tener un determinado comportamiento y a controlar el comportamiento de sus agremiados, sino también una de sus principales funciones es la de elevar el diálogo jurídico. En esa medida consideramos que la necesidad de crear este tipo de colegios pues también ayuda a lo que en el famoso debate que se daba al interior de la Corte de la emisión de un código de ética. Bueno, vamos a emitir un código de ética,
pero ustedes como juristas saben perfectamente que un código sin una sanción pues no tiene una verdadera eficacia. Entonces un código, por más bonito que esté, ya lo decía un jurista alemán, decía, hay veces que la Constitución parece un libro de sacerdotes y no debe ser un libro de juristas. Entonces las leyes, si no tienen verdaderos formatos de implementación de sanciones, pues automáticamente también se nos van a quedar pues truncas esas buenas voluntades que podamos tener. Entonces creo que los colegios pueden ayudar, pueden definir y abundando un poquito más desde el punto de vista de la interpretación de otros tribunales, la Corte Española también ha hecho referencia a esto de los derechos fundamentales. Dice, verdaderamente la calificación de una profesión como colegiada con la consecuente incorporación obligatoria requiere desde el punto de vista constitucional la existencia de intereses generales que puedan verse afectados o la necesaria consecución de fines públicos constitucionalmente relevantes. La legitimidad de esa decisión dependerá de que el colegio desempeñe efectivamente funciones de tutela del interés de quienes son destinatarios de los servicios prestados por los profesionales que intervengan, así como en la relación que exista entre la concreta actividad profesional con determinados derechos, valores y bienes constitucionalmente garantizados. Esto quiere decir que los colegios son coadyuvantes del Estado, porque el mismo Tribunal Constitucional Español dice, bueno, tú no necesariamente eres una asociación, sino eres un coadyuvante del Estado, porque si bien es cierto, yo expido el título, tú eres el encargado por parte de esta coadyuvancia que vamos a llevar, de que ese correcto desarrollo profesional se esté llevando conforme a los lineamientos de un desarrollo ético de la profesión. Con esto quisiera, para darle oportunidad a mis compañeros, ya que dicen que en la televisión el tirano mayor es el tiempo, entonces prefiero... Sí, gracias. Bueno, los fines de la colegiación obligatoria pues que buscamos son obvios, pero se requieren ahora, en este momento. ¿Qué otras alternativas tenemos dando antes que nos pueda dar esos beneficios y no necesariamente con una colegiación obligatoria? Bueno, sí, efectivamente, como ya se refirió el diputado y el maestro, los fines de la colegiación son básicamente dos. Por una parte, elevar la calidad profesional de los abogados, básicamente promoviendo su preparación constante, permanente, y por otro lado también promover la conducta o evitar las conductas, vamos a decir, morales o impropias también en el gremio de los abogados. La colegiación, desde luego, es un medio para lograr esos fines, pero no es el único medio, porque podríamos pensar en otros, algunos ya en práctica, otros que podrían instrumentarse. Por ejemplo, para elevar la calidad profesional de los abogados, pues se habla, por ejemplo, de que podrían establecerse en las escuelas de derecho, en las facultades de derecho, para titularse, que hubiera un examen general de conocimientos y no necesariamente una tesis profesional. Esto es, acreditar ante la universidad que se tiene los conocimientos mínimos de abogado en las diversas ramas. O establecer también en el plano educativo estas certificaciones periódicas para los profesionistas, no solamente para los abogados, sino para otras profesiones, reconociendo que pues la materia de derecho desde luego que está en constante evolución, y para aquel abogado que no está estudiando permanentemente los cambios, pues puede fácilmente caer en una obsolescencia o en una desactualización, de tal modo que algunos proponen que haya una certificación, por ejemplo, cada 5 o cada 10 años, o sea, que se sometan los abogados titulados a un nuevo examen general de conocimientos para asegurarse que están al tanto de los avances en la disciplina jurídica. Aunque hay también opiniones en contra de estos exámenes generales, porque se dice que hoy día lo que prevalece es la especialización. Entonces, si yo con la práctica profesional ya soy un abogado especialista en materia laboral o en fiscal, pues ¿para qué meterme a un examen general de conocimientos donde me van a preguntar de penal, de agrario, etcétera, ¿verdad? Por cuanto hace a elevar la conducta de los abogados, pues igualmente, ya están previstos, por decirles, en el Código Penal los delitos que pueden cometer los abogados, patronos y litigantes, pues por incurrir en prácticas como abandonar al cliente o tomar un caso penal y solamente tramitarle la libertad provisional bajo caución sin hacer nada más por su adecuada defensa, o patrocinar a 2 clientes con intereses contrarios, o promover pruebas que no tengan otro objeto más que dilatar el juicio, o en fin, diversas conductas que están ya sancionadas por el Código Penal como delito,
y que sin embargo en la práctica pues resulta verdaderamente extraordinario el caso cuando se presenta, cuando se denuncia o mucho menos cuando se decreta sentencia condenatoria por alguno de estos delitos, ¿verdad? Pero igual también en las leyes procesales se contempla, por ejemplo, para el litigante que ha promovido un recurso sin otro interés más que dilatar el asunto, pues desde luego también multas. En fin, todo ese régimen, vamos a decir, de sanciones ya previsto tanto en el Código Penal como en los códigos procesales, pues revitalizarlo es también otra de las alternativas a la colegiación obligatoria. Lo mismo otras alternativas, por ejemplo, se establece generalmente la obligación de los abogados de registrarse en los tribunales, de registrar su respectiva cédula que los acredite, en fin, como profesionistas para el desempeño de la profesión de abogado. Podrían esos registros, sugieren algunos, incluir otros datos respecto del abogado litigante y no solamente incluir los datos, sino que fueran registros de acceso público. Por ejemplo, podría establecerse que el abogado estableciera ahí si pertenece o no pertenece a algún colegio de abogados y que el posible cliente de ese abogado pudiera solicitar la información al tribunal: oye, este abogado, ¿me puedes dar sus datos? Y que ahí vea si pertenece o no a tal colegio y en caso de que sí, vaya a tal colegio y pregunte por cuál ha sido su desempeño profesional. O si hubiere alguna multa que se hubiera impuesto o a ese abogado por promover algún recurso notoriamente improcedente, o si hubiera sido merecedor de alguna sentencia condenatoria penal, pues que todo eso también aparezca en los registros ante los tribunales, ¿verdad? Para que sean consultables por el posible usuario. Entonces, en fin, hay diversas alternativas. Desde luego, otra, la colegiación voluntaria, ¿verdad? Con estos incentivos que la hagan mucho más atractiva para el abogado litigante, pertenecer a un colegio en donde se discuten los temas jurídicos, en donde se promueve la constante actualización del conocimiento jurídico, un colegio de abogados que es muy participativo, proponiendo, por ejemplo, reformas legislativas, o opinando por acá o por allá. En fin, también son maneras de incentivar elevar tanto el comportamiento de los abogados como su constante capacitación. Entonces sí, la colegiación obligatoria no es desde luego un medio que sería muy eficaz para lograr los fines que ya hemos referido, pero no es el único medio. Hay otras medidas alternativas que igual podrían promoverse. Muchas gracias, magistrado. Y había unos datos muy interesantes que decía el licenciado Adolfo Juan Treviño a nivel nacional, y eso nos indica que está avanzando la colegiación obligatoria. ¿Qué tan cerca estamos de hacer un modelo federal, o bien que todos los estados tengan un modelo único de colegiación obligatoria? A nivel federal resulta imposible. Imposible porque el artículo 5, la regulación de las profesiones, la deja a los estados. Y curiosamente, la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional para el ejercicio de la profesión se hizo para el Distrito Federal, y en el artículo 21 se estableció la creación de la Dirección General de Profesiones, donde debiéramos todos de ir a registrar nuestros títulos y obtener la patente. Eso sí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque una ley del Distrito Federal es la que regula el registro de los títulos. Y esa ley sigue en vigor, no obstante que ya el Distrito Federal se convirtió en una entidad autónoma. Y sin embargo todos seguimos yendo allá a registrar y a que nos den nuestra patente. Posteriormente, en la ley que reglamenta, esa ley reglamentaria del artículo 5, dice que esa ley tiene aplicación a nivel federal. Un absurdo, ¿verdad? Debe ser exclusivamente para el DF. Y regula también lo relativo al DF en cuanto a los litigios de orden federal y común, dice. Entonces, hemos avanzado lentamente por la poca disposición que existe, y ahorita señalaba el señor magistrado una serie de delitos que podemos cometer los abogados, y no se ha creado ninguna comisión de arbitraje legal.
como la tienen los médicos, que creo que justo sería que a los abogados, cuando tuvieran en riesgo de alguna acusación, hubiera una comisión de arbitraje que regulara previamente su conducta. ¿Y por qué insisto y por qué no está creada? Por la misma dispersión de los abogados. Nosotros debemos estar más unidos, más fuertes. Y también, ¿por qué no se ha avanzado? Porque muchos desconocemos cuáles son los afanes que debemos privilegiar a través de los colegios. Y hace tiempo yo preparé algún estudio al respecto y en relación con lo que debemos privilegiar en la colegiación, existen estos aspectos que lo voy a dar lectura rápidamente. Garantizar a la sociedad excelencia y capacitación profesional. Creo que ese es un aspecto muy importante que beneficia a la sociedad. Señalar los requisitos para el ingreso de un profesionista a un colegio. Bueno, señalar tiempos de actualización, certificación y refrendo de conocimientos. El refrendo de conocimientos es necesario, lo tienen muchas profesiones, lo debemos de tener nosotros. Y el refrendo de conocimientos y la certificación no la puede hacer el gobierno. Esa sería una limitante al ejercicio profesional. Tienen que hacerlo los pares, tienen que hacerlo los propios colegios, por eso urge su unificación. Indicar la medida en que los abogados deben de prestar el servicio social profesional obligatorio para obtener su patente y su título. Convertir a los colegios en consultores del poder público en materia legislativa. Nosotros tenemos el gravísimo problema que las leyes no son hechas por abogados. Y sin embargo a los abogados no nos permiten ir a los hospitales a operar, ni nos permiten construir casas, no nos dan permiso en obras públicas, pero sí pueden venir otras personas a hacer algo que únicamente corresponde a los abogados. Entonces, por lo menos que a través de los colegios los abogados seamos los consultores en materia legislativa, un aspecto muy mínimo, porque a la hora de hacer una ley, cuando ya se está discutiendo, ya los abogados no están. Hay congresos como el de Tamaulipas, donde le exigimos al gobernador que hubiera abogados en el Congreso y no tenían ni uno solo. Y eso es grave. Qué bueno que aquí existen abogados en el Congreso y muy buenos abogados, y me refiero aquí al licenciado Guajardo. También los colegios serían los órganos certificadores y calificadores. Expedir lo que señalábamos hace tiempo, los códigos de ética y reglamentos por profesión o por especialización. Mientras estemos sueltos, no vamos a tener un código de ética y un reglamento que controle el ejercicio eficaz en beneficio de la sociedad. Opinar en la expedición de los aranceles, dignificar desde luego las diversas profesiones, fortalecer los objetivos de los colegios de profesionistas, que los colegios sean los que propongan sanciones a que se hagan acreedores los propios agremiados. No tenemos ni una comisión de arbitraje, tampoco utilizamos los colegios para los problemas entre nosotros. Creo que debe de hacerse. Así es. Esta sería un puente para hacer una constante comunicación con las instituciones públicas y privadas formadoras de profesionales. Muy bien. Un aspecto que nos ha importado mucho para los litigantes, buscar la seguridad social para todo profesionista y lograr la defensa laboral de los profesionistas. Ya me pasé y qué bueno que me avisaste. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. vamos a hacer otro pequeño corte y regresamos.
participando en estos diálogos judiciales donde estamos tratando el tema de colegiación obligatoria. Y vamos a hacer un planteamiento final. Le pedimos a nuestros panelistas que nos hagan un comentario final y alguna propuesta respecto a la colegiación obligatoria. Diputado. Sí. Bueno, a mí me pareció muy importante lo que nos comentó el licenciado Adolfo J. Treviño, y creo que es algo que debemos de considerar. Yo creo que por eso hablábamos de que los colegios de abogados deben de ser auxiliares de los órganos del Estado. En este caso, desde el punto de vista legislativo, nosotros hemos tratado de ser muy receptivos, sobre todo a las iniciativas que vienen de los colegios. Hay ciertas materias que no son propias de abogados, porque las leyes engloban muchas actividades, ¿verdad? Pero la parte de la formalidad yo sí creo que deba de estar cubierta, o debe llevar un examen de un profesional del derecho que tenga una buena técnica para la elaboración de las leyes. Y eso es a lo que yo me refería. Como en este caso los colegios de abogados pueden ser auxiliares del Poder Legislativo, también pueden ser auxiliares de algún otro poder. Creo que al final de cuentas, en la medida que un colegio de abogados tenga una buena calidad de sus agremiados, que existe una ley que obligue a que los colegios de abogados fomenten esa buena calidad, sus opiniones van a ser muy importantes y debemos de tomarlas en cuenta, y deben estar de alguna manera vinculadas con algunos de los poderes. Y la invitación, ahora sí aprovecho un poquito el espacio, es de que al final el Poder Legislativo tenemos que recoger todo lo que venga de la sociedad, y somos de los pocos estados de la República, creo que hay 2, que tenemos la iniciativa ciudadana. Entonces no duden en alguna iniciativa de cualquier naturaleza, inclusive alguna iniciativa como la que nos comenta el licenciado Treviño, donde podamos incorporar algunos de los roles de los colegios de abogados en alguna de las leyes, en la ley de educación, pues será bienvenida, ¿no? Entonces no duden en presentárnoslas, y nosotros tendremos la obligación de analizarla y la haremos con mucho gusto. La idea es que los congresos sean innovadores. Creo que llevamos 7, 8 años donde ha habido una evolución por todos los partidos, donde los congresos han ido evolucionando, han ido muy rápido. Muchos hablan de falta de respeto hacia las leyes. Yo creo que no, yo creo que en realidad es modernizarnos, fue tratar de evolucionar, porque por mucho tiempo se estuvieron parados, y esperemos que esto se genere con la ayuda de toda la ciudadanía, ¿verdad? Muchas gracias, diputado José Manuel Guajardo Canales. Doctor Pedro Torres Estrada. Pues para terminar, mi reflexión sería: cuando uno revisa y estudia el concepto de ley formal y ley material, pues se encuentra ante realidades que son verdaderamente singulares. Y ahorita se comentaba, ¿no? La ley formal establece una serie de sanciones previamente establecidas y previamente definidas. Sin embargo, cuando nos vamos a esa ley material, a esa que lo estén decía, esa Constitución verdaderamente, si era normativa o nominal, nos damos a cuenta que materialmente la ley no está funcionando, porque no hay una verdadera aplicación en este tipo de cuestiones, o más que una verdadera aplicación, no hay un verdadero instrumentación a lo mejor para que pues todo este tipo de sanciones verdaderamente ayuden a que la prestación de los servicios jurídicos pueda tener una verdadera eficacia. Por el otro lado, y yéndonos ya a la cuestión de la situación de los controles, se parte de la idea que todo Estado constitucional debe ser un Estado que tenga controles, llámese controles jurídicos, controles políticos, y también la idea de los controles sociales, o los controles donde la ciudadanía puede entrar a coadyuvar con el Estado a el mejoramiento del control del poder. Yo creo que en este contexto, si bien es cierto, los colegios al día de hoy no son una realidad material, yo soy de la idea que pueden ayudar a coadyuvar al Estado a controlar y a crear una situación de equilibrio. También es cierto, y como reitero y lo comentaba hace unos momentos, el Tribunal Constitucional Español dice
no los vamos a obligar a que ustedes se colegien a un determinado colegio. Simplemente lo que nosotros estamos planteando es que la colegiación sea el que ustedes quieran, pero que ustedes se colegien, porque eso va a ayudar a un mejoramiento del servicio de la prestación jurídica. Con esto cerraría yo mi intervención, pero no sin antes agradecerle al Poder Judicial que en estos diálogos que hoy estamos, pues involucra a las universidades. Yo creo que las universidades también tenemos un papel dentro de este proceso, y yo pues les agradezco la intervención que hoy nos hacen a los profesores universitarios de venir aquí y debatir en este marco de libertad, pues lo que pensamos, más allá de que estemos bien o estemos mal. Muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, doctor. Magistrado Carlos Emilio Arenas Bates. Sí, bueno, yo diría finalmente que desde luego el tema de lograr la colegiación obligatoria puede a lo mejor ser una cumbre todavía muy lejana para el estado en que actualmente tenemos en la mayoría de las entidades del país. Sin embargo, como decía, hay una serie de reformas de otro diverso nivel que están mucho más accesibles a las condiciones actuales. Yo creo que hay que tener mucha claridad o conciencia en el sentido de que la mejora de la profesión de abogado, la dignificación del gremio, no solamente para beneficio de los que somos abogados, sino también para beneficio de nuestros usuarios, de los clientes de los abogados, es algo que está accesible para el gremio de los abogados aquí en este estado y en los demás estados. Puede ser un tema local, ir avanzando en ciertas reformas o simplemente ir avanzando en el cumplimiento de la normatividad actualmente vigente. Por decir algo, aquí en Nuevo León existen del orden de 20 colegios o algo así, todos con la obligación de registrarse para poder, entre otras cosas, poder utilizar la denominación colegio y tener ese vínculo con las entidades, con los diversos poderes, y sin embargo creo que nada más están registrados formalmente 2, ¿verdad? En fin, o sea, lo que quiero decir es que hay, para la mejoría de la profesión de abogados, podemos pensar en varios niveles. El primero y más elemental, empezar a cumplir con lo que tenemos, la normatividad que tenemos. Y después otros niveles, como pueden ser ciertas reformas a las que ya me referí, y desde luego el punto más elevado, la colegiación obligatoria. Pero creo que podemos avanzar sin perder de vista que también la colegiación obligatoria tampoco es la panacea, porque puede tener sus riesgos, ¿verdad? Sobre todo en algunos países en donde el colegio es uno solo, eso se presta a ciertos abusos, a que los colegios estos únicos de abogados organicen cursos que resultan muy onerosos para los usuarios, pero que estos deban necesariamente tomarlos como condición para mantenerse dentro del colegio, etcétera. Aquí en el estado, en el país, en cambio, en México, lo que tenemos es que las mayorías de las leyes que regulan las profesiones y los colegios de abogados en el país establecen que en el estado haya o autorizan que haya más de un colegio. En algunos casos ponen un máximo de 5 colegios, pero en todo caso siempre se ha cuidado ese punto de la pluralidad de colegios. En fin, lo que quiero decir es que hay que tener presente que la colegiación obligatoria también tiene sus desventajas o sus riesgos, y que por lo tanto hay que ser muy cuidadosos en el diseño de las reformas o de los avances que se vayan definiendo, pero estoy seguro que desde luego que el gremio de los abogados puede para eso y para mucho más. Muchas gracias, magistrado. Licenciado Adolfo J. Treviño. Sí, cómo no. No es difícil lograr la colegiación obligatoria. No son muchas leyes las que se tienen que reformar. Es la ley del ejercicio profesional de la abogacía en Nuevo León y es la ley de profesiones del Estado de Nuevo León. La primera, en donde para ejercer la profesión se requiere que sea miembro de un colegio legalmente reconocido. Si no está legalmente reconocido, no puede ser posible. Lo que acaba de decir el magistrado en relación con que hay solamente 2 colegios en Nuevo León registrados ante la Secretaría de Educación Pública es cierto. Nada más hay 2. Los demás no lo han intentado o no lo han logrado. En el resto del país se preocupan mucho por lograr ese reconocimiento, porque en cualquier momento podrán venirse leyes sobre certificación y creo que los colegios que legalmente están constituidos son los que podrán certificar. Además hubo un intento en el gobierno anterior de
que fueran defensores únicamente abogados, que fueran miembros de un colegio de abogados, que fueran abogados colegiados. Entonces creo que puede haber muchas ventajas para tener una colegiación legalmente funcional. Y creo que parte de los problemas que surgen provienen desde el propio artículo 5º constitucional del segundo párrafo, y nosotros hemos propuesto siempre que a este debe de hacérsele un agregado, porque señala el texto actual: la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título, las condiciones que deben cumplirse para obtenerlo y las autoridades que deben expedirlos. Y nosotros hemos propuesto: y las condiciones que deberán llenarse para su ejercicio, capacitación, actualización y certificación permanente. Si esto se lograra a nivel constitucional, le daríamos mayor claridad al problema. También debiera agregársele algún párrafo en el artículo 9º constitucional en materia de profesiones y en términos de lo que determine la ley en cada estado. Será la asociación profesional preferente por ramas o especialidades. Dijo una situación muy interesante: si yo soy laboralista, ¿por qué tengo que irme a capacitar en materia civil o en otras materias? Creo que la capacitación y la certificación debe ser por especialidades. Consecuentemente, si se lograran esas reformas, que son simples, si se lograra también la reforma constitucional, que ya fue interpretada por la Corte, creo que tendríamos la posibilidad de una colegiación en el país. Llámese obligatoria, llámese necesaria, llámese colegiación, pero debe existir porque esos son los organismos que defienden a los profesionistas. Todavía hemos tenido un problema actual en la época en que estuve presidiendo una confederación nacional: la defensa de la defensa. Estamos deficientes. Los abogados acusados les da pena decir que lo están. Todavía no hemos creado la defensa de la defensa, y nosotros la constituimos y logramos realizar defensas de abogados en diversas partes de la República. Ese aspecto es muy importante que lo reconozcamos. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por su excelente participación. A ustedes agradecemos su presencia y los esperamos en los próximos diálogos judiciales.